Hola mis queridos estudiantes de cálculo diferencial. El video de hoy trata nuevamente sobre máximos y mínimos. Esta vez nos vamos a concentrar en lo que sucede cuando queremos hallar los máximos y mínimos absolutos en un intervalo cerrado. Así que, ¡vamos! Nos corresponde en este video hablar de los máximos y mínimos en un cerrado. Cuando digo en un cerrado quiero decir en un intervalo cerrado. Bueno, primero lo voy a formular de manera precisa. Si y es igual a f de x, es una función continua, subrayo continua, y está definida en un intervalo cerrado a b. Entonces necesariamente tendrá un máximo absoluto y un mínimo absoluto en unos puntos C y D que pertenecen al intervalo AB. ¿Cómo puedo yo dibujar esto? Pensemos que hay una función que está definida en un intervalo cerrado que va desde A hasta B. Aquí está X, aquí está Y. Ahora, es una función continua que está definida en todos los puntos de ese intervalo. Entonces, está definida en A y está definida en B. Y si es continua, tiene que pasar de manera continua desde A hasta B. Quién sabe con qué forma, pero tiene que hacer algo así. ¿Sí? Y en ese caso, esto es y igual a f de x, y en ese caso, obligatoriamente tiene que haber aquí, por ejemplo, un punto C en donde hay un máximo absoluto y un punto D donde hay un mínimo absoluto. No importa la forma que tenga la función, si tuviera otra forma diferente, por ejemplo, que empezara hacia abajo, subiera y hiciera varias formas, de todas formas, si está definida entre A y B y es continua, entonces habría un valor máximo absoluto y un valor mínimo absoluto. Para que se entienda mejor todo esto, voy a hacer casos en donde no suceda. Supongamos aquí tengo una función, ¿sí? Pongo X y Y mm, tengo mi intervalo que va de A hasta B, ¿sí? Y que sea un intervalo cerrado. Entonces la función estará definida en A, estará definida en B, pero si la función no es continua, podría ser, por ejemplo, esto, irse asintóticamente y tener una asíntota vertical, por ejemplo, así. Aquí hay una asíntota vertical. Esta no es continua, no es continua. Y vean ustedes que aquí no habría un máximo absoluto porque esta se va creciendo indefinidamente, ni tampoco habría un mínimo absoluto porque viene desde menos infinito, pero es que no es continua. El hecho de que sea continua hace que tenga que pegarse este con este y de todas formas se va a producir un máximo y un mínimo absolutos, ¿no? La otra condición es que el intervalo no sea cerrado. Si el intervalo no es cerrado, por ejemplo, tenemos A y B aquí, entonces la función podría venir, como no está definida en A porque el intervalo no es cerrado, podría venir asintóticamente así y por ejemplo bajar y bajar aquí en B con otra asíntota vertical, ¿sí? El hecho de que se pida que el intervalo sea cerrado hace obligatoriamente que haya un máximo y un mínimo absolutos
en la función. Bueno, entonces volviendo, que quede claro que si una función es continua y está definida en un cerrado, entonces obligatoriamente tiene un máximo absoluto y un mínimo absoluto en algunos puntos del intervalo. Bien, eso hace que se permita el siguiente procedimiento. Si uno tiene que hallar el máximo absoluto y el mínimo absoluto de una función continua definida en un intervalo cerrado AB, se puede seguir siempre un método. El método va a ser el siguiente. Primero se hallan los puntos estacionarios. Recordemos que los puntos estacionarios son los puntos donde la derivada de la función se hace igual a 0. Luego se hallan las singularidades, es decir, puntos donde la derivada de la función no existe. Luego se evalúa la función en los extremos del intervalo cerrado AB y se comparan todos esos valores y así se va a poder hallar el máximo absoluto y el mínimo absoluto de una función. Eso es básicamente la teoría. Ahora lo que viene es aplicar esto en varios ejemplos. El primero va a ser este. Hallar máximo absoluto y mínimo absoluto de esta función f de x igual a x dividido por x al cuadrado más 1 en el intervalo cerrado 0 a 2. Obviamente que esta es una función continua en ese intervalo, puesto que aquí x al cuadrado más 1 nunca es igual a 0, no importando qué valor tenga 0. Por lo tanto, es una función continua. ¿Cómo se procede? Se procede así como lo vimos hace un momento. Primero se buscan los puntos estacionarios, ¿sí? Para eso hay que derivar la función. ¿Cómo se deriva esta función? Esta función es un cociente y se deriva así. Derivada de la de arriba, 1, por la de abajo tal cual, x al cuadrado más 1, menos la de arriba, x, por la derivada de la de abajo, 2x, dividido por la de abajo al cuadrado, lo cual nos da x al cuadrado más 1 todo al cuadrado. Se hace un poco de manipulación algebraica y se llega rápidamente a 1 menos x al cuadrado dividido por x al cuadrado más 1 todo al cuadrado. Y para ver dónde están los puntos estacionarios, esto se iguala a 0. Si se iguala a 0, entonces lo de arriba tiene que ser igual a 0. En un cociente igual a 0, A tiene es decir, si A sobre B es igual a 0, de ahí se deduce que A es igual a 0 y obviamente que B tiene que ser diferente de 0, pero el de abajo siempre es diferente de 0. Por lo tanto, lo que se concluye es que 1 menos x al cuadrado es igual a 0. Factorizando se obtiene que 1 menos x por 1 más x es igual a 0. Y así estamos encontrando los puntos estacionarios, que son x igual a 1 o x igual a menos 1. Ahora, hay que mirar estos dos puntos y cuánto vale la función en estos dos puntos. Si x es igual a 1, entonces f de x va a ser f de 1, se reemplaza aquí
x por 1 y se obtiene 1 dividido por 1 al cuadrado más 1, 2, es decir, 1/2. Punto. Si x es igual a menos 1, que es el otro punto estacionario, observen que ya no está en el intervalo. X no pertenece al intervalo 0, 2. Entonces no lo tenemos en cuenta. ¿De acuerdo? Y ahí tenemos nuestro primer punto para comparar, que es este valor, 1/2. Segundo, miremos las singularidades, es decir, los puntos donde la derivada no existe. ¿Cuál es la derivada? Esta es la derivada, ya lo hicimos, ¿no? 1 menos x al cuadrado dividido por x al cuadrado más 1 todo al cuadrado. Esta función siempre existe porque el denominador siempre es positivo y diferente de 0. Por lo tanto, no hay ninguna singularidad, no hay singularidades, pues, por decirlo así, f de x, la derivada de f de x, siempre existe, ¿sí? Siempre existe, siempre existe. Existe para todos los valores de x. Tercero, los extremos. Estamos siguiendo nuestros métodos. Los extremos del intervalo son 0 y 2. Entonces, calculemos la función en 0. ¿Cuánto vale la función en 0? Reemplazamos aquí x por 0 y nos da 0 dividido por 1. ¿Sí? 0 dividido por 1, que es 0. Y ese es otro valor que tenemos que comparar. Finalmente, está f del otro extremo, que es 2, de este otro extremo, de este 2. Y lo calculamos. Entonces nos queda 2 dividido por 2 al cuadrado más 1, que nos da 2/5. Muy bien. Y ahí tenemos entonces 3 valores a comparar. 4, tenemos que comparar los valores encontrados. Entre 1/2, 0 y 2/5, ¿cuál es el más grande? Se ve que es 1/2. Entonces, máximo absoluto en x igual a 1 y vale 1/2. Ahí está. Y el mínimo absoluto va a ser el que da el menor valor, que es 0. Es decir, el mínimo absoluto se da en x igual a 0 y vale 0. Vale 0. ¿Sí? Y hemos resuelto el ejercicio. Nos pedían que halláramos el máximo y el mínimo absoluto de esta función en este intervalo cerrado. Esta función es continua en todo este intervalo que es cerrado y tiene su solución. El máximo absoluto se da en x igual a 1 y vale 1/2, y el mínimo absoluto se da en x igual a 0 y vale 0. Si me permiten, voy a hacer rápidamente la gráfica de esa función que salió en uno de los ejercicios del video pasado, y aproximadamente es así. Sube y después empieza a bajar aquí. Este punto es 1. Aquí pues es un cerrado, entonces pongo bolita cerrada. Aquí está el máximo absoluto y aquí en 0 está el mínimo absoluto. ¿Sí? Solo a modo de
de información, les recuerdo, como ya lo vimos en un ejercicio pasado, que la gráfica de esta función es así, ¿no? Pero en lo que nos interesa, que es el intervalo que va de 0 a 2, hemos encontrado el máximo absoluto, que es en 1, y el mínimo absoluto que da en 0, y lo hicimos con ese procedimiento. Veamos el segundo ejercicio. Vamos a ver 3 ejercicios. El segundo ejercicio dice lo siguiente. Consideremos la función f de t igual a t multiplicado por raíz de 4 menos t al cuadrado. Y el intervalo cerrado que vamos a considerar es cerrado en -1 hasta cerrado en 2. Y como esta es una función continua en este intervalo, tiene obligatoriamente que tener un máximo absoluto y un mínimo absoluto. Entonces, primero, consideramos los puntos estacionarios. Para hallar los puntos estacionarios, que son los puntos en donde la derivada es igual a 0, pues derivamos f' de t. Derivada de la primera, 1. Por la segunda tal cual. Entonces nos queda raíz de 4 menos t al cuadrado. Menos, no, perdón, más, porque aquí no es un cociente, es una multiplicación, más la primera t por la derivada de la segunda. ¿Cómo se hace la derivada de esa raíz? Se hace así: 2, abajo 2 raíz de 4 menos t al cuadrado, multiplicado por menos 2t, que es la derivada interna. Si a esto le hacemos un poco de álgebra, pues nos queda, simplificando el 2 con el 2, ¿sí?, multiplicando el t por el t, nos queda raíz de 4 menos t al cuadrado menos t al cuadrado sobre raíz de 4 menos t al cuadrado. Ponemos el mismo denominador, ¿sí?, para lo cual tenemos que multiplicar esta parte primera por raíz de 4 menos t al cuadrado sobre raíz de 4 menos t al cuadrado, lo cual nos va a dar, ya queda sin raíz y queda 4 menos t al cuadrado menos t al cuadrado, todo dividido por raíz de 4 menos t cuadrado. Y esto, pues obviamente, es igual a 4 menos 2t al cuadrado dividido por raíz de 4 menos t al cuadrado. Y esto lo igualamos a 0 para hallar los puntos estacionarios. Cuando una fracción a dividido por b es igual a 0, el de arriba tiene que ser igual a 0. Entonces sale que 4 menos 2t al cuadrado es igual a 0. Si resolvemos esto, vemos que 4 es igual a 2t al cuadrado y que t al cuadrado es igual a más o menos, perdón, es igual a 2. Por lo tanto, t es igual a más o menos raíz de 2. ¿De acuerdo? Estos son los puntos estacionarios. Una vez que hemos encontrado los puntos estacionarios, tenemos que evaluar la función original f de t en estos valores. Entonces, si t es igual a raíz de 2 está dentro del intervalo, entonces f de t será igual a f de raíz de 2. Se reemplaza en esta función t por raíz de 2 y nos queda raíz de 2 que multiplica a 4 menos raíz de 2 todo al cuadrado, ¿sí? Raíz de 2 al cuadrado pues nos da 2, 4 menos 2 nos da 2. Y pero es que esto es raíz, ¿no? Aquí me faltó una raíz. Esto es raíz, ¿sí? Raíz. Entonces,
dentro de la raíz nos da 2, por lo tanto nos da raíz de 2 por raíz de 2, lo cual nos da 2. Y este es el valor que tenemos que tener en cuenta para comparar. Lo pongo así. Si t es igual a menos raíz de 2, entonces no pertenece al intervalo AB, es decir, no pertenece al intervalo cerrado menos 1, 2, y por lo tanto no tenemos nada que comparar ahí. Singularidades. Singularidades. Perdón. Las singularidades se producen cuando la derivada no existe. Aquí vemos cuál es la derivada, es esta es la derivada. Y vemos claramente que esto no existe cuando el denominador, es decir, raíz de 4 menos t al cuadrado, ¿sí?, sea diferente, sea igual a 0. Cuando sea igual a 0, se va a producir una singularidad. Otra cosa que interviene es que en la raíz no puede haber un número negativo, entonces ni igual a 0. Igual a 0 sí puede ser, pero entonces 4 menos t al cuadrado tiene que ser superior a 0, ¿sí? Obligatoriamente superior estricto, porque si llega a ser igual a 0, entonces toda esta raíz es igual a 0 y la derivada no existiría. Entonces, ¿esto qué implica? Esto implica, factorizando 4 menos t al cuadrado, que 2 menos t y 2 más t tiene que ser superior a 0. Y hacemos como el cementerio que muchas veces hacemos, ¿sí? Lo voy a hacer aquí. Pongo dos valores, el menos 2 y el 2, y miro cuáles son los signos. Si estoy pensando en un número en donde t sea menor que menos 2, entonces, por ejemplo, en menos 3, lo cambio aquí, me queda 2 menos menos 3, que es positivo. Y aquí me quedaría 2 menos 3, que es negativo. Aquí da un gran total de negativo. En un número, en este intervalo de menos 2 a 2, pensemos en un número como 0, aquí nos daría positivo y positivo para un gran total de positivo. Y finalmente, pensemos en un número como 3 dentro del intervalo de 2 en adelante, y aquí nos daría negativo el primer término y positivo el otro, para un total de negativo. Eso quiere decir que el dominio de la función derivada está dado aquí, de menos 2 a 2, sin incluir ni el menos 2 ni el 2. ¿De acuerdo? Ahora, eso quiere decir que si, como el intervalo cerrado va desde menos 1 hasta 2, cerrado en menos 1 y cerrado en 2, realmente la única singularidad que hay es en 2, porque ahí no está definida la derivada. Entonces, singularidad se da en t igual a 2. De resto, la derivada sí existe. Bueno, t igual a 2. Pero si t es igual a 2, coincide con un extremo, en este caso. Es decir, la singularidad coincide con uno de los extremos del intervalo. De todas formas, calculemos la función ahí. La función en esta singularidad, es decir, en 2, es igual a 2, que multiplica a raíz de 4 menos 2 al cuadrado, lo cual me da 0. Y este es un valor que, carambas, que debo comparar. Disculpen que no subí la hoja.
Lo último que nos hace falta es ver los extremos. Los extremos de nuestro intervalo, como ya sabemos, son menos 1 y 2. Ya el 2 ya los calculamos porque coincide y es también una singularidad. Solo nos faltaría menos 1. Entonces, ¿cuánto vale la función en menos 1? Reemplazamos. Nos da menos 1 raíz de 4 menos menos 1 al cuadrado. ¿Sí? Menos 1 al cuadrado pues nos da 1, 4 menos 1, 3. Y eso nos da, por lo tanto, igual a menos raíz de 3. ¿Sí o no? Ahora, ese es el último número que tenemos que comparar. ¿Cuál es el mayor de todos ellos? El mayor de todos ellos es el 2. Por lo tanto, cuando comparamos, comparar, concluimos que el máximo absoluto se da en x igual a raíz de 2 y vale 2, porque es el valor más grande que dio. Y el mínimo absoluto se da aquí, es decir, en x igual a menos 1 y vale menos raíz de 3. Y hemos resuelto el problema. Hemos hallado el máximo absoluto y el mínimo absoluto de esa función continua en ese intervalo. ¿De acuerdo? Último ejercicio. En este va a haber singularidades que no coinciden con los extremos, ¿sí? Bueno. Bien. Veámoslo. La función está dada a trozos y es igual a valor absoluto de x si x es inferior o igual a 1 y a una parábola x menos 2 al cuadrado si x es superior a 1. Entonces, lo primero que tenemos que hallar son los puntos estacionarios. Para hallar los puntos estacionarios, lo primero que tenemos que hacer es derivar esta función. Ustedes saben que para derivar una función a trozos, toca hacerlo por los diferentes pedazos. Entonces, consideremos si x es inferior a 1, entonces en ese caso f de x es valor absoluto de x. Y sabemos que la derivada de la función valor absoluto es también a trozos. Da menos 1 si x es inferior a 0 y 1 si x es mayor que 0. Ahora, en el otro trozo tenemos que pensar si x es mayor que 1, ¿sí? Entonces la derivada, la función va a ser igual a x menos 2 todo al cuadrado. Y la derivada será la derivada de esa función que se deriva con la regla de la cadena como 2 factor de x menos 2 a la 1 multiplicado por la derivada interna que es 1, lo cual nos da 2x menos 4. Esa es. Solo nos hace falta ver cuál es la derivada en x igual a 1. ¿Sí? Si x es igual a 1, ¿sí? Tenemos que ver cuánto vale la derivada antes de 1, f' de x por la izquierda, porque recuerden que una derivada es un límite, f' de x es igual a 1, porque no sé, para x superior a 0 vale 1. Y f' de x por la derecha, para eso tenemos que derivar en 1 esta función, nos daría f' de x igual a
2 por 1 menos 4, que es igual a menos 2. Entonces, la derivada por la izquierda y la derivada por la derecha son diferentes. Eso quiere decir que f' de x no existe para x igual a 1. Ya habiendo hecho esto, puedo decir cuál es la derivada de la función que me dieron. F' de x, ¿cuál es? La función derivada es la siguiente. Disculpen un momento. Es, recopilando todo lo que tenemos, es menos 1 si x es inferior a 0, ¿sí? Por esto. 1 si x está entre 0 y 1, por esto mismo. Y finalmente es 2x menos 4 si x es superior a 1. ¿Sí? Esa es la derivada. Y se ve claramente que la derivada no existe ni en 0 ni existe en 1. Ahora, ¿cómo hallamos los puntos estacionarios? ¿Cuáles son los puntos en donde esta derivada es igual a 0? No puede ser ni en el primer caso ni en el segundo, porque ahí da menos 1 y 1. Solo puede ser válido en el tercer trozo. Entonces, si f' de x es igual a 0, eso implica que 2x menos 4 sea igual a 0, lo que implica que x sea igual a 4 dividido por 2, es decir, 2. Y el único punto estacionario que hay es ese, ¿sí? ¿Y cuánto vale la función en 2, ¿sí? En ese punto estacionario? Pues si miran aquí cuál es la definición de la función, cuando x sea igual a 2 se toma este trozo y entonces se pone 2 menos 2, 0 al cuadrado da 0. Y este es el valor que tenemos que comparar, ¿sí? Entonces, el único punto estacionario que hay en este caso, único punto estacionario, es f de 2, que es igual a 0. Ahora, en cuanto a singularidades, ¿sí? Singularidades es lo que nos toca hacer ahora. Singularidades. Ya vimos que la derivada es igual a esta función a trozos. Menos 1 si x es inferior a 0, 1 si x está entre 0 y 1, y 2x menos 4 si x es superior a 1. Por lo tanto, hay dos puntos en nuestro intervalo que nos dieron en donde la derivada no existe, que es en 0 y en 1. Entonces, en x igual a 0 o en x igual a 1, la derivada no existe, no está definida. Derivada no existe. Esas son, por lo tanto, las singularidades. Evaluemos la función en esos puntos. F de 0, no la derivada, sino la función, esta. Si como 0 es inferior o igual a 1, entonces vale valor absoluto de 0, que es 0. Y ese es un punto a comparar. Ese es un valor a comparar. Y el otro es cuando x sea igual a 1. Cuando x es igual a 1, hay que tomar esta definición. X inferior o igual a 1 vale valor absoluto de 1, que es lo mismo que 1. Y ese es otro valor a comparar. Finalmente, ya hemos visto los puntos estacionarios.
Ya hemos visto las singularidades que aquí sí hay. Y lo que nos hace falta es ver los valores de la función en los extremos del intervalo. El intervalo va de -2 a 4. Entonces, f de -2. ¿Cómo se calcula f de -2? Entonces, como -2 es inferior o igual a 1, entonces se toma valor absoluto. ¿Sí? Entonces da valor absoluto de -2, que es igual a 2. Y este es otro para calcular, para comparar, perdón. Y el otro extremo es 4. ¿Cómo se calcula la función en 4? Como 4 es superior a 1, se toma este trozo y se aplica esta definición. Entonces queda 4 menos 2 todo al cuadrado, lo cual nos da 2 al cuadrado, que es 4. Entonces, ¿cuáles son los valores que tenemos que comparar? Aquí pongo el del punto estacionario, que es este. Las dos singularidades que dan estos y los extremos dan esto. Comparar. Comparando. Si comparamos, vemos que el valor más alto se produce aquí, ¿cierto? El máximo absoluto se da en x igual a 4 y vale 4. Y el mínimo absoluto se da en 2 puntos, que es cuando da 0, ¿no? Hay en 2, se da en x igual a 2 y en x igual a 0. Y vale 0. Y así hemos encontrado los valores máximos absolutos y mínimos absolutos de esa función que es continua y que está definida en un cerrado. Para terminar este ejercicio voy a hacer su gráfica, ¿sí? ¿Cuál es la gráfica de esta función? Esta función es así, para que se vea que todo que todo quedó correcto. Entonces, esta función está definida desde -2, está en el intervalo -2 hasta 4. ¿Sí? Antes de 1 es valor absoluto de x, por lo tanto, antes de 1 va siendo así. Es así, y al llegar aquí, hasta ahí. Este es el 1. Y después sigue una parábola que es x menos 2 al cuadrado, es decir, es una parábola que se ha corrido en 2 unidades a la derecha, por lo tanto es simplemente así. Y aquí sube y llega hasta acá. Entonces, fíjense que hemos logrado entender que aquí está el máximo absoluto, se da en 4, vale 4, y que los mínimos absolutos se producen en puntos. Este es una singularidad, lo encontramos por singularidad, y este es un punto estacionario de la función, y se producen en 0 y en 2. ¿Sí? Y ahí son estos dos, son mínimos absolutos. Bueno, ahí tenemos pues resuelto ese último ejercicio. No quiero terminar sin decir algo. Las singularidades hay de varios tipos. Singularidades. Recuerden que es una singularidad. Una singularidad es cuando la derivada no existe. ¿Sí?
Y en realidad hay de tres tipos, porque no siempre es que la función se pliega, se dobla. También hay otro caso. ¿Sí? Hay este, por ejemplo. Aquí viene una función y de pronto se dobla, ¿sí? Y en ese caso, pues hay un máximo, ¿sí? Un máximo local. Aquí, ahí. El pliegue podría ser hacia abajo. Podría ser, por ejemplo, que esta función viene así y después resurge. Ahí hay un mínimo local. La derivada no existe porque por un lado da una cosa y por el otro lado da otra. Pero también hay un caso en donde la singularidad se da porque la función se vuelve vertical, totalmente vertical. Por ejemplo, es algo así. ¿Sí? En este punto, ¿sí? F' de x crece sin límite, es decir, lo que podemos decir es que límite cuando x tiende a este punto, digamos a es igual a infinito o menos infinito, es como si se hubiera puesto vertical. En ese caso no hay ni máximo ni mínimo locales, ni mínimo, ni mínimo. ¿Sí? Aunque no es exactamente un punto de silla, pero aquí la derivada, digamos, da infinito o menos infinito y por eso es que no existe, es una singularidad distinta a las anteriores. Lo quería decir porque eso interviene en un ejercicio de la tarea que puse hoy miércoles, ¿de acuerdo? Bueno, hasta ahí por hoy. Chao, mijiticos.